presente video tiene como objetivo hablar sobre las fobias, reconociendo la definición desde el psicoanálisis cognitivo y conductual y de la Gestalt, diferenciando cómo influye la fobia y el miedo desde el desarrollo del ser humano. Identificar los procesos orgánicos, psíquicos y emocionales por los cuales se adquiere una fobia y reconocer cómo es el proceso y diagnóstico desde las ciencias humanas y sociales. A continuación se mencionarán las diferencias entre el miedo y la fobia. ¿Qué es el miedo? El miedo es cualquier circunstancia adaptativa, donde el sujeto asume una actitud atenta y cautelosa a los peligros que se le presentan. Es una sensación de peligro, de ansiedad que se presenta por un peligro que ya sea imaginario o real. ¿Qué es la fobia? La fobia es un trastorno psicológico que se caracteriza por un miedo intenso ante una situación concreta. Es un trastorno de ansiedad exagerado e irracional. Es un temor excesivo a muchas circunstancias que lo rodean. La fobia desde el psicoanálisis. Dentro del estudio de Freud dio gran importancia a la fobia y a la angustia, interesándose desde la neurosis de defensa y la neurosis actual. Vio que la fobia presenta un fenómeno en el sujeto en ambas neurosis. Sigmund Freud consideró las fobias como una manifestación de desórdenes mentales implementados por el sujeto para construir una entidad diagnóstica, generando así 4 descripciones sobre las fobias. La primera de ellas es la fobia típica o primaria, la cual consideró como aprendida y heredada. No muestra una perturbación. La segunda es la fobia histérica, que se centra presente, posterior a una reacción ante una situación con un recuerdo traumático. La tercera de ellas es la fobia obsesiva. La significó como mecanismo de transposición de afecto de la neurosis obsesiva. El cuarto tipo, agorafobia y otras fobias contingentes, surgen posterior a una crisis de angustia, sin un mecanismo psicológico definido. Estableció que la agorafobia existirá una regresión de etapas anteriores. Al no existir la castración, que es realizada por el padre del mismo sexo del niño para permitir la existencia del otro, se generan fobias que buscan castrar al sujeto, buscando ejercer la función paterna, buscando suplir la figura de éste, creando un objeto fóbico, significando la presencia del padre, presentando así el falo. La fobia cumple como una conexión significante para superar sus crisis, creadas en las etapas del desarrollo, creándose un orden espacial, construyendo fronteras. Debemos de tener en cuenta que la fobia se mueve desde la histeria, la obsesión y la castración, presentando sensaciones que le impiden vivir al individuo su vida. En el psicoanálisis actual se han denominado 3 pasos para distinguir las fobias del desorden fóbico. Si cumpliendo estos requisitos, se describen las fobias infantiles y el síndrome agorafóbico. Primero, fobia o fobias, que constituyen la manifestación más prominente de dicho desorden. Segundo, no forman parte de una condición psicopatológica más abarcativa. Tercero, producen algún tipo de incapacidad funcional. Los desórdenes fóbicos tienen inicio en la infancia, presentándose como trastornos apareciendo frecuentemente, teniendo sus inicios entre los 18 y 24 meses de edad. A medida que el infante se desarrolla, estas fobias pueden o no desaparecer. Es de aclarar que a menudo las fobias
En esta etapa nacen desde la represión interior, exteriorizándose en objetos animales, entre otros. El síndrome agorafóbico aparece en adolescentes y jóvenes adultos, desarrollándose a través de estados depresivos y miedo a perder el control. Posiblemente se debe a la presión social, al sentir la responsabilidad de tomar decisiones que aplicará a su vida. El miedo a fracasar lo regresa a estados anteriores, creando así una conexión con temores, estados mentales experimentados como peligros reales. El tratamiento desde esta corriente psicológica es de tener en cuenta que el estado depresivo son recurrentes previo, durante y posterior al tratamiento. Algunas técnicas utilizadas son cura por transferencia. Esta consiste en la relación tonoafectiva entre el paciente y el analista, es decir, hay un efecto predominante afectivo-erótico. La voz del terapeuta puede tener un efecto reasegurador como el psicofármaco. Freud y Catán mencionaron el papel de la exposición de la situación temida, aunque en autores más actuales no lo consideran con tanta importancia. Tenemos por ejemplo a Gabard, quien afirma que los pacientes con trastorno de angustia, ataque de pánico fundamentalmente, requieren una combinación de farmacoterapia y psicoterapia. Realizada por Wilbur Dahl, se evidenció la importancia de combinar la terapia psicofármaco junto con la psicoterapia, demostrando que quienes tienen esta atención integral disminuyen la probabilidad de recaer en las fobias, a diferencia de los pacientes que son tratados únicamente con psicomedicamentos. Las crisis producidas por la angustia y la agorafobia presentan mejoría con la medicación y mantienen un estatus equilibrado, pero al ser combinada con psicoterapia presentan mejores resultados, permitiéndole al individuo entender y enfrentar su fobia. Corriente psicológica humanista, vamos a hablar específicamente de la Gestalt. En la década de los 50 apareció un modelo psicológico de psicoterapia humanista que se planteó como la tercera fuerza entre el psicoanálisis y el conductismo. Es importante mencionar que en el humanismo se valorizan todas las ciencias llamadas ideográficas, donde se especifica que cada ser humano es un ser único. Es una terapia utilizada en la resolución de problemas. En esta se representan algunos procesos donde se estimula todo lo que es la percepción de la realidad y creando así algunos procesos mentales a partir de la experiencia, las emociones y todo el sistema psicológico del ser humano. La terapia Gestalt fue creada por Fritz Perls. El cual nos indica la ley de la buena forma, que son todos esos procesos lógicos que se pueden desarrollar en el ser humano. Como sabemos, estamos hablando de todos esos procesos fóbicos y desde las diferentes terapias que se pueden desarrollar. Sabemos que la fobia es ese miedo excesivamente irracional. Carl Rogers nos invita a realizar una terapia centrada en la persona, en la cual ella a través de su experiencia puede desarrollar o puede disminuir todos estos procesos fóbicos. Él nos indica varios procesos para que se pueda llevar a cabo las terapias que se requieren dependiendo de la sintomatología de los pacientes. Una de ellas es esa relación con el terapeuta, la segunda es esa aceptación frente a la problemática que se puede desarrollar y la tercera es esa comprensión y empatía, teniendo en cuenta que cada ser humano es único y sus procesos son completamente particulares. Otro punto importante para mencionar dentro de la terapia de la Gestalt es la proyección, que implica reconocer en el otro las ideas, las creencias y las actitudes en sí mismo. La introyección, que es cuando una persona asume actitudes que no son suyas. Y finalmente la deflexión, que es evitar el contacto directo con la situación. Desde la corriente humanista, precisamente desde la Gestalt, sabemos
que se manejan las fobias desde todos los ámbitos en los cuales se estimula la percepción, los sentimientos, las emociones, principalmente del individuo, con el fin de afrontarlas poco a poco en su vida cotidiana. Sabemos que las técnicas más utilizadas en esta corriente psicológica es la visualización a través de la percepción del individuo, los procedimientos, la capacidad que tiene de cómo plasmarlos y además la integración con esos elementos fóbicos que le pueden causar algún tipo de sensación o acción desadaptativa. Además, la capacidad de integrar todos esos elementos a través de la terapia que se desarrolla, que son todo lo que tiene que ver con el esquema corporal, emocional, intelectual, social y principalmente espiritual, reconociendo el ser humano como ser único, particular. Una de las fobias más representativas es la fobia social, la cual está relacionada con la corriente cognitivo-conductual. La fobia social es conocida también como un trastorno de ansiedad, de pánico hacia la sociedad, la cual persiste ante situaciones que tiene esta persona para interactuar con la sociedad, el pánico que le produce al ser rechazado ante el público, temiendo actuar de una manera humillante. La fobia social también puede ser un trastorno muy discapacitante, ya que todo está relacionado en el transcurso de la vida con interacciones sociales. Se sostiene que también en la evolución biológica la desaprobación social hasta esta persona es muy impactante. El modelo de Barton están evaluando si este trastorno, si esta fobia social es adquirida, aprendida por la familia, ante un familiar o en el transcurso del desarrollo de la persona. Los tratamientos para esta fobia son tratamientos individuales que se tienen muy específicamente por analizar cuál es la base principal de esta fobia para entrar a interactuar con la persona que tiene este trastorno. Como estudiantes de psicología concluimos que las fobias son comunes en el desarrollo de la vida del ser humano, teniendo en cuenta que se hacen presentes frente a situaciones que estimulan la misma, impidiéndole afrontar algún escenario, limitando su vida, ya que son desadaptativas y el individuo no tiene la capacidad de afrontarlas directamente. La psicología desde diferentes corrientes ha propuesto herramientas con las cuales ayuda al ser humano a afrontar la situación y superar las fobias, creando una resiliencia que potencializa vivir libremente. Debemos de tener en cuenta que cada individuo es único. Es necesario implementar herramientas desde diferentes enfoques, ya que todos no responden de la misma manera a los tratamientos y los profesionales en psicología, por lo cual se hace necesario conocer diferentes técnicas de aplicación y beneficios del paciente, identificando las fobias dentro del ámbito de la psicología, teniendo en cuenta algunas corrientes y donde se consideran estas como manifestaciones de alteraciones psíquicas, cognitivas y emocionales. Se puede identificar desde la corriente humana, desde la terapia Gestalt. Esta permite a través de la psicoterapia una perspectiva fundamental, donde se unifican elementos tales como corporal, emocional, intelectual, social y espiritual para el manejo de las diferentes fobias adquiridas en el transcurso de la vida, teniendo en cuenta la sintomatología particular desde la visualización del paciente y del terapeuta, para disminuir o eliminar mediante la fijación de las necesidades de la persona que lo presenta, teniendo en cuenta que para lograr eliminar sus fobias debe proyectar sus actitudes en sí mismo y afrontar estímulos cotidianos. Padecer una fobia social puede ser muy desmoralizante, ya que para aquel que la padece, la sensación es de aburrimiento y preocupación, por lo que los demás piensen, y tener una fobia convierte a estas personas en seres muy susceptibles y reacios a molestar a otras personas. Es fácil ver cómo esto puede hacerles sentir deprimidos e infelices, empeorando así su problema.